Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por estar en sintonía de este programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Estamos conversando sobre la ley de asocio público-privada y nos acompañan esta noche el doctor Freddy Blandón, director jurídico de COSEP, y el ingeniero Rodrigo Pereira, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción. Recientemente las autoridades del gobierno hablaron de una cartera de proyectos de más de 5.000 millones de dólares, de obras que se pueden construir en Nicaragua, que son necesarias a través de esta nueva modalidad, de esta nueva ley. Para eso primero se requiere el reglamento. ¿Ya están trabajando en el reglamento? Efectivamente, y lo he enfatizado en diferentes momentos de esa intervención, Rodrigo ha dicho que el complemento normativo necesario de esta ley es el reglamento. ¿Por qué? Porque en algunos casos la ley funciona como una ley marco. Tiene establecido lo que son los principios generales, tiene establecido el objeto de la ley, el alcance mismo, tiene establecido cuáles son el contenido, cómo se van a tramitar todos los procesos de convocatoria pública para presentar proyectos. De eso ya hay un adelanto. También tiene definido cuáles van a ser los contenidos que va a tener el régimen de licitación, cuál va a ser el contenido que van a tener los contratos y por supuesto tiene definido, entre otras grandes cosas, pues la autoridad de aplicación, la autoridad de fiscalización y supervisión y por supuesto las obligaciones y derechos de las partes en relación al contrato. Todo eso efectivamente está desarrollado de tal forma que está enunciado el contenido principal que deben de observarse. Entonces, en ese sentido, nosotros ya hemos coordinado con el gobierno, con la Cámara Nicaragüense de la Construcción, el próximo paso, que es comenzar a trabajar en el contenido normativo del reglamento y consensuarlo. Entonces, esto, la ley así lo estableció, ese es el objetivo que nos tenemos ahorita planteado y yo creo que en los próximos días tendremos que trabajar. Pero yo quería también... La ley ya está en vigencia. La ley entró en ya vigencia. fue aprobada, ya fue publicado en la Gaceta. Sí, fue publicada el 12 de octubre del presente año, ya es ley de la República. Y desde ya hemos encontrado voces y una serie de posiciones que no entendemos desde el punto de vista técnico normativo que están cuestionando la ley. Ya aquí ya se han erigido una serie de expertos en tribunales constitucionales, ellos ya dictaminaron a priori que la ley es inconstitucional y están enviando una serie de mensajes negativos, pero además que no tienen sustento real. Por ejemplo, lo que decía... Pero eso por razones eminentemente políticas. Yo entendería que el único objetivo es una posición político-partidaria, pues no entendería que tenga un razón técnico, porque todos estamos convencidos. Yo recuerdo haber leído hace poco en un editorial de uno de los medios de comunicación que resaltaban la importancia que tiene esta ley, la necesidad que tiene esta ley, pero todos se han convertido ahora en tribunal constitucional y están diciendo, bueno, que aquí estamos nosotros burlando las facultades que tienen los legisladores, que es un abuso de la ley haber mermado la capacidad o la soberanía que tenían los legisladores para aprobar la ley. Aquí Rodrigo enfatizaba, en el derecho comparado, a propósito de las experiencias, hay dos modalidades. Una modalidad que es que una vez pasado todo el proceso y se firma el contrato, no hay necesidad de ratificarlo en ningún parlamento, en ninguna asamblea legislativa. Hay otros sistemas, como en el caso de Centroamérica, los más cercanos, que tienen esa modalidad, pero con la característica que lo que se da al proceso de formación de ley, lo que se debate y donde los diputados tienen la capacidad de modificar y hacer propuestas, es en el anteproyecto de ley. El contenido de la ley, ellos discuten sobre el contenido de la ley, pero no discuten sobre el contenido del contrato, porque eso iría en dirección contraria a lo que decía Rodrigo. No podríamos nosotros someter nuevamente el contrato a una revisión y a una discusión. No obstante, los diputados sí tienen la plena soberanía de pronunciarse sobre el contenido de la ley que aprueba el contrato, que es muy distinto. En ese sentido, nosotros no vemos ningún roce con la Constitución. Al contrario, el artículo 100 y el artículo 105 de la Constitución mandata que efectivamente el Estado tiene la responsabilidad de aprobar y desarrollar cuerpos normativos que impulsen y promuevan la inversión público-privada. Y el artículo 100 en forma expresa habla de las asociaciones público-privadas. El artículo 105 de la Constitución en forma expresa habla de las modalidades de inversión que tienen que regularse por ley, siendo esta una de tantas.
Otra gran falacia que hemos estado escuchando es que esta ley va a permitir que en los contratos se creen impuestos, que en los contratos se van a establecer exoneraciones. O sea, yo no le veo ningún sentido estar engañando, metiendo una serie de infundios alrededor del contenido del normativo de la ley que no tiene sentido. La persona que hace una simple lectura de la ley se va a convencer que bajo ningún supuesto se están creando tributos a través de los contratos, porque todo el mundo sabe que bajo el principio de legalidad tributaria es una facultad que tienen únicamente los legisladores, igual con las exoneraciones. Entonces, nosotros creemos que realmente hay un interés perverso, diría yo, en querer hacer de esta ley un instrumento ineficaz, ¿ya? Creo yo que el objetivo del sector privado ha sido claro. Nosotros queremos llenar vacíos en cuanto a infraestructura, en cuanto a financiamiento y en cuanto a competitividad, y esta ley es una herramienta indudablemente valiosa para ese objetivo. Los que ya la quieran cuestionar tendrán una agenda distinta a la del sector privado, tendrán otros intereses, pero a nosotros nos corresponde apostar en que efectivamente esto va a ser un modelo de ley, un reglamento totalmente claro, preciso, que nos va a permitir estimular la inversión nacional y extranjera en función de desarrollar infraestructura y servicios públicos. Bueno, yo creo que es muy importante lo que comentaba Freddy. Nosotros no podemos politizar una ley, incluso para que tú manejes. Esta ley yo la trasladé a FII, que es la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, donde básicamente estamos todos los presidentes de la Cámara de Latinoamérica, desde Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México. Y esta ley fue analizada por el comité, ¿verdad?, que tiene que ver con esto. Y es una ley que más bien la aplaudieron, una ley muy buena. Fue básicamente, entonces no podemos venir a decir, porque es una ley básicamente que nació de la mayor parte de las leyes que existen en la región latinoamericana y en el mundo. Hoy, casi el 80% de las inversiones en los países desarrollados se están haciendo sus inversiones principales a través de la ley de asocio público-privado. Obviamente son proyectos de 30 años que todavía hay algunos que no se les ha visto el fin. Pero hasta el momento el seguimiento que se ha dado ha sido exitoso para que la infraestructura de esos países, y para irnos en nuestra región latinoamericana, Chile, Brasil, Perú, Argentina, han sido exitosos. Por tanto, en Nicaragua lo único que podemos ver es ver hacia adelante. La ley, a nuestro juicio, es una ley que realmente tiene todos los argumentos y todas las prácticas contractuales para poder desarrollar obras con esa magnitud. Obviamente, y decía Freddy, hay que trabajar en el reglamento. Nosotros como Cámara Nicaragüense de la Construcción ya tenemos varios puntos y varios temas que lo vamos a hacer a través de COSEP, del conocimiento, para que se tomen en consideración, porque los procedimientos tienen que estar muy claros desde el momento que se saque a licitación de la institución, cómo va a operar la institución que va a decidir a quién o a quién no darle el proyecto, cómo va a ser un proceso de licitación. Y algo muy importante en este sentido: si alguien viene y ofrece y dice, ok, yo tengo en mente un proyecto, y propone ese proyecto, ya sea anteproyecto, ¿verdad?, de ejecución de obra, cualquiera que sea, es necesario, aunque lo haya propuesto, tiene que ir a proceso de licitación. O sea, que eso es muy importante, ¿verdad? A su vez, también, cuando ya el proyecto llega, tiene que estar también establecido cuáles van a ser los requisitos del contrato. Yo creo que es importante que quede establecido en el reglamento todos esos parámetros, para no dejar toda la información y toda la base en el pliego y bases y condiciones. ¿Para qué? Para que haya un machote común, un pliego común, que todos los que vengan a Nicaragua tengan una base sólida en que basarse para ofertar una obra de infraestructura, como los contratos FIDIC, como los contratos del Banco Mundial y los del BID, que ya tienen establecido cuáles son sus políticas en un pliego y bases y condiciones. Yo creo que eso es importantísimo para dar seguridad y confianza a cualquier inversionista privado, extranjero o nacional. Uno de los problemas recurrentes que hemos escuchado en el pasado es que una licitación fue declarada desierta, que una licitación fue objetada, o que una licitación se duró tantos meses. ¿Cómo hacer para agilizar estos procesos, dado que Nicaragua le urgen todos estos proyectos? Bueno, una forma de hacerlo era aprobando la ley, ¿ya? Porque efectivamente, y lo mencionaba Rodrigo, nosotros tenemos un marco jurídico para lo que son el tema de las concesiones.
Ya tenemos leyes específicas para otorgar concesiones en el sector minero, en el sector de infraestructura vial, tenemos una serie de regulaciones. Y el otro que tenemos es la forma en que efectivamente el Estado, a través de sus órganos, compra a los particulares, compra a los privados, que es la ley de contrataciones administrativas del sector público. Y no solo eso, también con el BID, recordará Rodrigo, avanzamos en la ley de contrataciones municipales. O sea, tenemos una serie entonces de leyes, de marcos normativos que ayudan efectivamente a la actividad empresarial, a la vinculación del particular con el Estado. Entonces, en este sentido, los procesos que está mencionando Rodrigo, los procesos que van a estar en el reglamento van a garantizar que esto sea expedito. Porque, ¿qué es lo primero con que vamos a contar al inicio de esta ley, por así decirlo? Vamos a contar con una cartera de propuestas para proyectos de infraestructura y servicios que nunca vamos a tener capacidad de desarrollar ni todos los particulares ni solo el Estado. Entonces, a partir de eso se van a identificar cuáles son las prioridades, cuáles son los necesarios, cuáles son los que responden a los proyectos de crecimiento, de facilitación, de modernización, de celeridad y de competitividad del país. A partir de eso entra el proceso que, bajo la lógica que está mencionando Rodrigo, va a ser un proceso bastante ágil y dinámico. Evidentemente, pues que todas las partes que participen del proceso van a poder hacer uso de los recursos que la ley establece e impugnarlos en el caso que se violenten los principios estructuradores del proceso. Pero en este caso nosotros creemos que el paso dado es un paso extraordinariamente positivo y los resultados, esperemos que no pase lo de Guatemala, Rodrigo. Estamos convencidos que vamos a tener resultados a más corto plazo. Y evidentemente, pues el sector privado va a estar apuntalando ese esfuerzo. El sector privado es el que va a estar promoviendo esta ley, como lo hemos estado haciendo desde el momento en que nos pusimos de acuerdo con la Cámara de la Construcción y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Serán otros los que tienen otra agenda, los que están con otros objetivos, con otros intereses que no coinciden con el concepto que nosotros tenemos en nuestro país, que es buscar un país más próspero y democrático. ¿Qué responden ustedes a los críticos que dicen, no, es que esta es una ley que va a fortalecer el régimen corporativista en Nicaragua? Bueno, yo creo que es importante primero, y con todo respeto, ignorancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es una ley que le va a dar la oportunidad, y cuidado, la Cámara Nicaragüense, quiero comentar algo, la Cámara Nicaragüense no propuso o está proponiendo esta ley para que las empresas miembros de nuestra Cámara sean las que empiecen a beneficiarte de esto. Estamos clarísimos y convencidos que son proyectos muy grandes. Lo que queremos es el desarrollo de nuestro Nicaragua, de nuestra infraestructura, porque la única manera de ser competitivo es a través de la mejora de nuestra infraestructura. Y los proyectos prioritarios que debería Nicaragua y el gobierno y nosotros como sector privado implementar es los puertos. Carretera hacia los puertos y los puertos. Yo creo que ese es uno de los primeros pasos que debemos de dar, porque eso va a ser la manera de que nosotros seamos mucho más competitivos con nuestra región. Lo estamos viendo de lo que nos cuesta cada contenedor sacarlos de los diferentes, ya sea a través de Honduras, a través de Costa Rica, y eso automáticamente la competitividad, dejamos de ser parte de la competencia. O sea, definitivamente yo creo que esto es muy importante. No es un tema de ver si te vas a hacer más rico en este sentido con esta ley, no es eso, es dar herramientas para que Nicaragua como tal tenga la oportunidad de crecer. Hoy es el Día Internacional Mundial de la Erradicación de la Pobreza. Para que Nicaragua realmente pueda salir adelante y con ese crecimiento y erradicar la pobreza, por lo menos ponernos una meta hasta el 2030, debemos de tener un crecimiento arriba del 4%. Y la única manera de hacer ese crecimiento, le guste o no le guste a los que están criticando a la ley, es a través de la inversión privada. A través de esta inversión privada, a través de nuestra ley o a través de no solamente la inversión privada de la ley de APP, de asocio público-privado, sino también de la inversión del sector privado. Estamos viendo cómo Managua y Nicaragua se está desarrollando a través de centros comerciales, a través de zona franca, hoteles. Es una realidad que el país está creciendo en el sector construcción. El sector construcción el año pasado crecimos el 25.4% y fue el que apuntaló, gracias al sector construcción, el crecimiento que Nicaragua tuvo. Por tanto, teniendo esta ley, creo que hay que apostar al crecimiento y estamos seguros que con esta ley van a haber oportunidades de desarrollar proyectos. Hay una lista muy grande del gobierno que son necesarias, ¿verdad? Y la plata, lo más importante, que el dinero ahí está. Y nos decían los organismos como el BESI, el Banco Mundial y el BID, toda la parte que ellos financian, porque ellos financian también la parte privada, ¿verdad? Y ahí está el dinero. Es simplemente extraerlo y que tenga todo el mecanismo, el aval
cuáles serán los proyectos más importantes para el país, porque una lista, tenerlo por seguro que la lista es grande, pero hay que dar prioridades. En un minuto, doctor, ¿qué mensaje entonces para los nicaragüenses que nos ven en este momento? No, yo quería, con esta última parte que interveniste y mencionaba el famoso modelo corporativista que los detractores del sector privado y del desarrollo del país ponen, yo creo que esto es un contrasentido. Tú encontrarás que organismos como el BID, el Banco Mundial, las calificadoras, las entidades regionales, gremiales, empresariales de Centroamérica, las iberoamericanas, viven hablando bien de esta forma de incidir en la agenda económica legislativa, viven hablando bien de cómo efectivamente estamos contribuyendo a la institucionalidad económica. Entonces yo creo que comenzar a descalificar y de una forma peyorativa el esfuerzo que se hace eficiente en la Asamblea Nacional desde el sector privado, yo creo que es un recurso de mediocre. Pues no creo yo que esto sea una visión de nación, no sea una visión integradora, no sea una visión de un modelo que efectivamente ha dado todos los resultados. El modelo de diálogo y consenso que nosotros impulsamos para la agenda económica ha sido efectivo. Efectivamente también estamos creyendo que esta forma también tiene que replicarse en el ámbito político. Y ahí es donde también José Adán y las cámaras y nuestros presidentes han dicho, así como existe un diálogo y un consenso en la parte económica, también estamos conscientes que necesitamos un diálogo, un consenso en la parte política. Doctor Freddy Blandón, director jurídico de COSEB, y el ingeniero Rodrigo Pereira, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y venir a ilustrarnos de la importancia, alcance y objetivos de la nueva ley de asociación público-privada. Ustedes no se vayan, estimados televidentes, que continuamos con mucho más en Nicaragua Empresaria.